Ahora sí. Eh, que todos tengan una muy buena, casi penúltima semana ya de este mes de marzo, ¿ya? Este mes donde ha habido vuelta al colegio y todo, vuelta a las universidades también para algunos de nuestra congregación. Espero que todos también hayan tenido un muy buen mes y que lo podamos concluir bien también. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo 20 del libro de los Hechos. Estuvimos viendo esta primera parte, hermanos, en la que veíamos el viaje de Pablo, el viaje del apóstol Pablo, eh, específicamente a Macedonia y Grecia, como se titula en un principio. El apóstol Pablo, después de que haya cesado el alboroto, ¿no es cierto? Nos dice la Escritura, que se dirigió, llamó a los discípulos, perdón, y se despidió para salir y salió para ir a Macedonia, ¿ya? Salió para ir a Macedonia y recorrió aquellas regiones exhortando a los hermanos y llegó a Grecia y estuvo en Grecia 3 meses, nos dice la Escritura, y luego volvió a Macedonia y, y le acompañaron hasta Asia, nos dice la Escritura, en los primeros versículos de este capítulo 20, Sópater, de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo, Timoteo, de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿no es cierto? Y, eh, y se reunieron todos ellos finalmente en Troas, ¿ya? Hubo una reunión de varios discípulos en Troas, ¿ya? Los que les mencionaba recién, sumado, acá vemos que se relata en primera persona el versículo 6, ¿no es cierto? Lo habíamos visto la semana pasada. Sumado Lucas también, eh, y, y los discípulos que ya les había mencionado, Timoteo, Tíquico, Trófimo, segundo, Aristarco, Sópater, ¿no es cierto? Y estos discípulos, como mencionaba mi papá también la semana pasada y como habíamos visto, realmente se habían reunido el primer día de la semana para celebrar la cena, para celebrar la cena del Señor. Se habrían reunido los discípulos para partir el pan, ¿ya? Y el apóstol Pablo enseñó las escrituras, ¿no es cierto? Y alargó su discurso hasta la medianoche. Allí vimos eh, un momento, ¿no es cierto?, en que aquel joven llamado Tico, sentado en la ventana, ¿no es cierto?, rendido por un sueño profundo, porque Pablo ahí predicaba largamente, ¿no es cierto?, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, ¿no es cierto? Fue levantado muerto. Una escena, eh, yo diría, muy curiosa, realmente es muy curiosa, ya que Eutico, ¿no es cierto? Vemos aquí en las escrituras que se había quedado dormido en la reunión, ¿ya? Básicamente, en la predicación se quedó dormido en una predicación bastante extensa, bastante extensa. Pablo se había alargado hasta medianoche, ¿no es cierto? Pero aquí vemos también cuando van a acudir a él, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, nos dice la escritura, que se echó sobre él. Me acuerdo que Cristóbal también hacía hincapié en esto, le abrazaba, ¿no es cierto? Y dice, no se alarmen, pues está vivo, estaba vivo, ¿no es cierto? Eh, y esto realmente habíamos visto la semana pasada que es un momento, ¿no es cierto?, que yo creo que al mismo Utico jamás se le iba a olvidar realmente esto realmente no se le iba a olvidar más. Creo que acá el Señor también muestra su misericordia también, eh, y creo que a Utico jamás se lo olvidaría, ¿ya? Uno se acuerda de cosas que el Señor hace por nosotros también y de repente uno tiene los momentos con mis papás conversando también, ¿no es cierto? Nosotros como familia hemos visto de repente
en las cosas que el Señor nos ha ayudado en momentos que nosotros estábamos afligidos, ¿no es cierto? Eh, Acá, Autico, yo creo que nunca más se le iba a olvidar porque él, nos dice acá, fue levantado muerto. Y luego el apóstol Pablo la abraza y dice, no se alarmen, pues está vivo. No se alarmen, pues él está vivo. Señor obrando en misericordia, ¿no es cierto? O el Señor obrando en misericordia y la verdad, dándole la vida a Utico, y esto es un testimonio del que él también puede hablar a muchas personas acerca de lo que el Señor había hecho por él en ese momento. Muy bien, hermanos, finalmente nos dice la Escritura que habieron partido el pan, comido, habló largamente el apóstol Pablo hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Luego, hermanos, lo que vendría ahora esta semana es ya el discurso de despedida de Pablo en Mileto. ¿Ya? Vamos, vamos a leer esto, son varios versículos desde el 17 hasta el 38. Son bastante interesantes, hermanos. Eh, Podemos ir sacando una porción para cada uno. Dice así la Escritura, versículo 17, capítulo 20. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente el arrepentimiento para el Señor Jesús. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os estoy en sangre de todos, no he oído anunciar el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no para, que no para, y de vosotros mismos harán hombres y cosas para tras sí a los velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Es un discurso muy interesante. Lo primero que todo, hermano, hacia quién estaba dirigido este discurso, ¿ya? Vemos en el versículo 17 que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo,
nos dice la Escritura. Entonces iba enfocado, ¿no es cierto? Es un discurso que él le habla a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Y tiene un contexto muy interesante. Recuerden, hermanos, que hace algunas semanas hemos ido leyendo que el apóstol Pablo va diciendo que para él es necesario llegar a Jerusalén. Esto también lo vimos la semana pasada, que para el día de Pentecostés él quería estar en Jerusalén. Pero acá vemos el apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, menciona acerca de que por cada ciudad a la que ha ido, ¿no es cierto?, han estado allí los judíos eh, acechándolo, ¿no es cierto?, acechándole. En cada ciudad que él ha estado, los judíos han estado acechándole y rebatiendo lo que él decía y blasfemando, ¿no es cierto? Eso también lo hemos visto en la Escritura. Por tanto, hermanos, también yo creo que donde iban a haber más judíos, ¿no es cierto?, que en Jerusalén para el día de Pentecostés, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, también entiendo que el discurso que da el apóstol Pablo en este momento eh, también es con quizás las aprensiones, quizás los temores, no sé, igual me parece, eh, no diría la palabra temor, pero a lo mejor están aquellos temores de que los judíos en Jerusalén también, ¿no es cierto?, también iban a rebatir a lo que el apóstol Pablo decía y quizás le podrían hacer gran daño. Eso lo vamos a ver más adelante también, en los siguientes capítulos, ¿ya? Porque el apóstol Pablo en el versículo 22 dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ya nos está adelantando que el apóstol Pablo sabía que en Jerusalén podía pasarle cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Y de hecho dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no es cierto? El apóstol Pablo sabe que su predicación era, era abnegada, ¿no es cierto? Que él se está negando a sí mismo, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio. Aunque le esperaran prisiones y tribulaciones, él continuaba predicando. Más adelante vemos que la predicación del apóstol Pablo es como muchas veces más adelante los vemos en la Escritura. Lo podemos ver en el libro de Filipenses también, muy en extenso, donde habla del gozo que él tiene en el predicar el Evangelio, eh, ¿no es cierto? Aunque tenga que pasar por grandes pruebas, que él prosigue a la meta. Acá también eh, habla de acabar la carrera con gozo, con gozo. Entonces vemos varios puntos, hermanos, que se colocan sobre la mesa en estos versículos en el que el apóstol Pablo está dando su discurso de despedida. Ahora, hermano, quizá me gustaría dejar para que nuestros hermanos también puedan compartir a ver eh, qué les llamó la atención, qué les parecen estos versículos de Hechos entre el versículo 17 y el 38, este discurso del apóstol Pablo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, te escucho lejito. Ya. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí, mejor. Ya. Mira, muy cortito, o sea, voy a tratar de decirlo más breve para poder dejarle espacio a tu hermano, porque yo sé que aquí hay bastante para comentar. Me llama la atención lo que dice el Señor, o sea, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya, hasta ahí porque, mira, en términos globales es muy lleno de contenido este último discurso del apóstol Pablo. Y dentro de todas las cosas que se pueden comentar, me llama poderosamente la atención esto de cómo el apóstol Pablo describe que él sabe que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, personajes que entran a la congregación, ¿ya? Y dice que son lobos, o sea, hacen carne de las ovejas, hacen carne de los creyentes, o sea, los usan para su propio beneficio. Y en todo esto, ya no solamente hay un uso que es evidente en estos días, que es un uso económico, sino que también se usan las posiciones eclesiásticas como uso de poder, y también de alguna u otra forma para poder, ¿cuánto se llama? Considerarse que uno puede ser superior a otro. Por ejemplo, el hermano que predica tiene de alguna forma un grado espiritual mayor que el hermano que no predica, por ejemplo, o el que tiene alguna otra tipo de responsabilidad, por el que no, a lo mejor no tiene esa responsabilidad, llámese, no sé, ordenar las bancas, recibir gente, o lo que sea. Pero el apóstol Pablo dice que, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo me recuerdo que él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice el Señor Jesucristo, dice más, la voz del extraño no seguirán. Y hoy en día, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, esto se está recrudeciendo aún más. O sea, esto siempre ha venido, ¿ya? Pero en estos momentos se está recrudeciendo de tal forma que prácticamente uno no tiene, no hay un lugar donde no exista una corriente perversa, como dice acá, o doctrinas torcidas. No hay en la mayoría, no hay una búsqueda sencilla del Señor, de una forma sencilla más que nada, sino que muchos cristianos buscan a veces la posición, el poder predicar, en otras congregaciones donde hay muchas más, ¿cómo se llama? Más tipos de servicios, por decirlo así, hay diáconos y un montón de otras cosas más, líderes jóvenes, el ayudante de líderes jóvenes, o cosas por el estilo. Se anhelan a veces este tipo de cosas y se pierde la esencia misma, donde tenemos que el apóstol Pablo, que él es el que estaba dando la instrucción, es una persona que dice que a pesar de que por todos lados dice, se les da, dice, dice 23, salvo que el Espíritu Santo por todas partes me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, la característica de nosotros es no ir tras las tribulaciones, o sea, si algo nos va a tribular, es salirnos de eso, pero el apóstol Pablo, a pesar de saber esto, él igual dice que ligado en el Espíritu tiene que ir a hacer la voluntad del Señor a Jerusalén. Y además dice, ¿por qué? Porque no estima, dice, preciosa su vida, ni para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
O sea, el contexto de la predicación, del esfuerzo, de lo que hace el apóstol Pablo es algo totalmente espiritual, porque aquí él no gana nada material. Esto más adelante dice que ni plata ni oro, en el 33, ni plata ni oro ni vestido de nadie es codiciado. Entonces, es bueno como él está libre de todas estas cosas que para nosotros a veces tienen mucha relevancia, que son los bienes materiales. El apóstol Pablo cómo nos muestra que un hombre que está libre de estas cosas, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? O sea, frente a la congregación el hermano está completamente limpio. Y eso es lo que testifica, y es contrario justamente a lo que nosotros vemos hoy en día. Y por ejemplo, el versículo 31 dice la amonestación, dice, cuando nosotros veamos estas cosas, dice, por tanto, velad, acordando de que dice que el apóstol Pablo por 3 años de día y de noche no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, la palabra que nosotros hemos escuchado, hermano, es la revelación que hemos recibido de parte de Dios. Es una revelación realmente. Nunca nosotros debemos olvidar esto, porque muchos de nosotros a veces tomamos versículos bíblicos, tomamos las palabras del Señor y tomamos el pasaje, pero no hay una renovación, no hay una revelación que nos lleva a un cambio de actitud, a un cambio de vida, pero en el espíritu. Aquí el apóstol Pablo decía que dentro de su trabajo estaba amonestar, pero dice amonestar hasta con lágrimas. O sea, estaba completamente involucrado en el espíritu, en su corazón, con respecto a la obra del Señor. Él no, por ejemplo, muchos predicadores a veces, yo estoy seguro que ¿cómo se llama? Que de hecho yo he visto que a veces para dar un mensaje no hay voy a preparar el mensaje, pero la preparación del mensaje realmente es la vida, no es el momento previo de preparar el mensaje, ¿sabes? Cuando se sientan una hora o media hora, no sé cuánto tiempo antes, para poder ver qué versículos van a compartir con los hermanos. La preparación, por ejemplo, del mensaje es la vida misma del creyente. Esa es la preparación del mensaje. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que realmente todo lo que él dijo está involucrando su vida. De hecho, por eso dice el mensaje, como es mi vida y es de Dios, si él quiere tomarla, es de él. Pues yo no la quiero conservar para mí mismo. Porque todo lo que hace, en eso que hace, está glorificando al Señor. Cuando nosotros le hablamos, a la forma de poder estar preparados, digamos así, para hablarle a otra persona, es precisamente poder dejarnos amonestar por la palabra de la gracia de Dios. Y recordar justamente la revelación que el Señor le ha dado a este hermano que realmente puso su vida para poder exhortar a los hermanos y educarnos a todos nosotros. Así que, y aparte yo si lo hubiera escuchado, imagínense, o sea, cualquiera de nosotros que hubiera escuchado al hermano cuando dice en el versículo 25, y ahora hay aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. O sea, yo me habría puesto a llorar ahí mismo, porque una persona que uno le escucha sabe que el Señor está hablando a través de él y que después nos diga eso, pero miren hermano, el apóstol Pablo estaba hablando justamente de él como persona, pero él nos encomienda a Dios, porque el Señor sigue con nosotros, así como el Señor Jesucristo cuando anuncia que va a partir a los cielos, y todos se ponen tristes los discípulos, y dice, pero no se entristezcáis porque el Señor enviará a otro consolador, dice el Espíritu de verdad, el cual ya no estará, dice, con vosotros, sino que estará en vosotros. Y eso es el regocijo que nosotros tenemos, que tenemos al Señor. Y es por eso que por medio del Espíritu nosotros podemos ser exhortados, y como dice el 32, y sobreedificados, dice, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que es tremendo en todo caso todo el contexto, todo lo que dice él, porque es como el punto final a todo lo que el Señor ha hecho a través de él. Eso es lo que quería compartir, Felipe. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias.
¿Alguien más? No sé si Patricio también. Sí, quería comentar algo, pero no sé si alguien más antes quisiera. Bueno, voy a tratar de ser breve, así quedan un par de minutos o algo. Eh, Estaba pensando en la similitud que tiene este pasaje. Eh, es una reunión con los ancianos de Éfeso, un lugar en el que Pablo estuvo, una región en la que Pablo estuvo aproximadamente 3 años. Eso sale textual. Eh, 3 años. Y Pablo está con aquellos que, bueno, crecieron con él en la palabra, se despide de ellos y hay advertencias, hay bendición, hay una despedida, hay una confirmación de todo lo que se ha hecho, una responsabilidad que tienen estos ancianos en este lugar. Acá se le habla también a ellos como obispos, es decir, aquellos que son sobreveedores, según el significado de obispo. Y luego hay una clara convicción de que se tenía que ir a Jerusalén, independiente de lo que le deparaba allí. Y pensaba en la similitud con el Señor, cuando el Señor, después de 3 años de ministerio, él, él está con sus discípulos en el aposento alto, conversa con ellos, hay un momento especial, hay un momento en que se despiden y el Señor también sabe que no van a volver a celebrar esa Pascua, sino hasta el reino. Y hay una despedida también, hay una convicción de que algo va a pasar y de que va a haber como una especie de quiebre. No obstante, está la confianza en las bendiciones eternas del Señor, en el propósito del Señor, en lo que Él va a seguir haciendo. Y acá también está eso, hay una especie como de paralelismo entre, y que tiene que ver con, con el mismo deseo del apóstol de ser imitador de Cristo, de vivir la vida del Señor, de tomar la cruz, de, de acompañarle a la gloria, pero a través del sufrimiento también, eh, dispuesto a padecerlo todo por el gozo que espera al final. Entonces, hay algo bien parecido en ese sentido que no quiere decir que Pablo tenga un- una misión redentora o esté como a otro nivel, sino que en realidad es como lo que debía vivir solamente por el hecho de ser seguidor de Cristo, solamente por determinarse a ser imitador del Señor y a padecer por el Señor y a hacer lo que el Espíritu le dijo que hiciese, finalmente termina siendo un imitador del Señor. Entonces, es como una consecuencia natural de ser imitador de Cristo, es que la vida del creyente se va a parecer bastante a la vida del Señor. Entonces, eso quería comentar, cómo finalmente hay hartos como paralelos entre la vida del apóstol y la vida del Señor al cual él imita. Sí, súper. Sí. Eh, no sé si hay algún otro hermano también que quiera comentar algo. Eh, a lo mejor breve, no tan breve también, sí, si así lo desea. Creo, hermanos, que en resumen, realmente vemos al apóstol Pablo y claro, como mencionaba Cristóbal y como al final y Patricio también, vemos de cierta forma que
que el sentir de Pablo y tiene como esas similitudes con aquella despedida, ¿no es cierto?, que tiene el Señor Jesucristo. Veo que cuando el Señor Jesús dice que los discípulos no iban a estar solos, que iba a venir el Espíritu Santo, realmente cuando desciende el Espíritu Santo, eh, realmente los discípulos podían ver, ¿no es cierto? Y ver claramente todas las cosas que permiten, por ejemplo, al apóstol Pablo vivir esta vida realmente por Cristo, a tal punto de que nada hacía por sí mismo, ¿no es cierto? Lo dice acá el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado también, porque en realidad no vivía por la plata, ni el oro, ni por tener una vestimenta de una persona connotada, ni nada. Eh, Solamente él le preocupaba, ¿no es cierto?, el servicio del Señor. Y creo que al final, ¿no es cierto?, cuando vemos que hubo gran llanto y se le echan al cuello del apóstol Pablo y le besaban, realmente los discípulos estaban entristecidos por las palabras del apóstol Pablo, porque era posible que no le verían más. Así era el sentir del apóstol Pablo también. Eh, Iba a Jerusalén, ¿no es cierto? Su camino era hacia Jerusalén y allí no sabía qué era lo que le podía pasar. Em, Entonces, entonces vemos acá también eh, estas cosas, el cariño, ¿no es cierto?, que le tenían los discípulos, y creo que es el cariño de un discípulo a un maestro, ¿no es cierto? Los discípulos le tenían ese cariño, ese amor al Señor Jesús, ¿no es cierto? Y, y no podían creer lo que el Señor Jesús les decía, eh, al, al también los creyentes, al hacer discípulos, ¿no es cierto? Eh, Vemos al apóstol Pablo, este hombre haciendo discípulos por todos los lugares, enseñando a los ancianos, ¿no es cierto? Realmente los ancianos le amaban, le querían, y, y el saber que el apóstol Pablo podía ocurrirle algo le entristecía también. Pero el apóstol Pablo sabía cuál era su propósito. Su propósito era predicar al Señor Jesucristo. Y el propósito del Señor Jesucristo al irse eh, y ser crucificado era la redención de nuestros pecados. Entonces vemos que, ¿no es cierto?, el Señor Jesús, como nuestro Salvador, nos muestra este camino, y la verdad es que el apóstol Pablo nos muestra en estos versículos también cuál es nuestra vida una vez que hemos creído. Nuestra vida finalmente es completamente Cristo, es completamente Cristo. Y así era como él lo vivía. Y muy bien, hermano, para finalizar, podríamos tener una oración. Gustaría ahí pedirle a Benjamín, si nos puede dirigir una oración, si es que está. Benjamín. Aquí estamos, Pepe. ¿Me escucháis bien? Bien, bien. Sí, súper. Oremos, hermano. Dios nuestro Padre, en esta hora, estamos en tu presencia por la obra del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta nueva reunión, esta nueva oportunidad que tenemos de congregarnos, Señor, de alabarte con coro. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy, por esta gran verdad que vemos reflejada en el actuar del apóstol Pablo, cómo tú lo utilizaste, Señor, cómo hemos visto cómo tú le llamaste, Padre, cómo lo has transformado, también cómo lo utilizaste y todas las palabras que había hecho por todas las, como el nombre del libro lo refiere, los hechos, Señor, todas las cosas que han acontecido, que nos sirvan para reflexionar, Señor, para que podamos también
fortalecer nuestra postura respecto a este mundo, que siempre te pongamos a ti, Señor, como nuestra prioridad, que siempre nuestros pensamientos estén dirigidos a ti, Señor. En esta hora, Padre, quisiéramos encomendar nuestro descanso, que te lleves tú nuestros cansancios, Señor. Encomendamos a ti todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, tal vez, Señor. Y encomendamos también las actividades que, como se han comentado, se procuran reanudar, Señor. Que seas tú dirigiendo todo aquello, porque todo se hace para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Ahí Patricio puede detener la